El liderazgo del Partido Comunista de China pronto publicará su plan quinquenal que se extenderá hasta 2030. El plan es un esquema económico para el desarrollo a largo plazo de China. Los analistas dicen que probablemente establecerá objetivos ambiciosos para los avances tecnológicos y la fabricación de alta gama. Durante décadas, los ingenieros prometieron que más marcas significaban progreso, más inteligencia, más sofisticación. Pero hoy, parado en el tráfico, rodeado de vehículos que dudan, titubean y se detienen de golpe, surge una pregunta más silenciosa. ¿Y si toda esa complejidad nunca hubiera sido progreso en absoluto? El evangelio del más, cómo Occidente se enamoró de las marcas. En la segunda mitad del siglo, since la industria automotriz occidental adoptó una creencia tan arraigada que dejó de cuestionarse. Progreso significaba añadir más cilindros, más válvulas, más marcas. De Detroit a Stuttgart, la complejidad se volvió sinónimo de inteligencia, y el orgullo ingenieril se medía por la cantidad de piezas. En los años 70, las transmisiones de 3 y 4 velocidades eran suficientes. Los autos eran ruidosos en la autopista y lentos en las cuestas, pero funcionaban. Para los 90, 5 velocidades se sentían sofisticadas. Cuando llegaron las automáticas de 6 marcas, se publicitaban como un triunfo de refinamiento, más suaves, más silenciosas, más inteligentes. Entonces comenzó la escalada. 7 marcas se volvieron premium. 8, algo esperado. Para la década de 2010, las transmisiones de 9 y 10 velocidades ya no eran experimentos. Se producían en masa, instaladas en SUV familiares, camionetas e incluso autos deportivos. Ford y General Motors co-desarrollaron una automática de 10 velocidades tan compleja que parecía más maquinaria industrial que un componente para consumidores. Esto no era arrogancia ingenieril, era impulso ingenieril. Una vez que la complejidad se convierte en estándar, dar un paso atrás se siente como rendirse, pero debajo del lenguaje de marketing ocurría algo incómodo. Estas transmisiones no estaban resolviendo un problema nuevo. Intentaban manejar uno antiguo que ya había llegado a sus límites. El problema del motor diva, porque la combustión necesitaba una muleta. El motor de combustión interna ha impulsado la movilidad durante más de un siglo, pero siempre ha sido temperamental. No puede arrancar desde cero con carga, se cala a bajas velocidades, se destruye a altas revoluciones, y lo más crítico, solo funciona de manera eficiente dentro de un rango muy estrecho de revoluciones por minuto. Para la mayoría de los motores de gasolina y diésel, esa ventana de eficiencia se encuentra aproximadamente entre 2000 y 3000 RPM. Por debajo, el combustible se quema mal. Por encima, la fricción y el calor desperdician energía. Cada caja de cambios llamas construida existe para mantener al motor dentro de esa estrecha zona de confort mientras el vehículo se desplaza por un rango infinito de velocidades. Mientras el combustible fuera barato y las emisiones estuvieran reguladas de manera laxa, este compromiso era aceptable. Pero a principios de la década de 2010, las normativas en Europa, Estados Unidos y Japón se endurecieron drásticamente. Los objetivos de eficiencia de flotas completas dejaban a los ingenieros con pocas opciones. Podían rediseñar los motores desde cero o podían reducir el rango operativo cada vez más usando marcas. Más marcas significaban caídas menores de RPM entre cambios. Caídas menores significaban que el motor pasara más tiempo dentro de su ventana de eficiencia. En teoría, era brillante. En la práctica, era una señal de advertencia. Cuando un sistema necesita 10 relaciones distintas para funcionar de manera aceptable, el sistema central ya está bajo tensión. Cuando la teoría traicionó al conductor dentro de la pesadilla de la automática de 10 marcas. Una transmisión automática moderna de 10 marcas es una pieza de ingeniería extraordinaria. Dentro de su carcasa, hay múltiples juegos de engranajes planetarios, apilados e interconectados. Hay 6 o más paquetes de embragues, cada uno dependiendo de una presión hidráulica precisa. Un cuerpo de válvulas canaliza el fluido a través de cientos de conductos, mientras los solenoides se abren y cierran en milisegundos según predicciones del software. Nada de esto es simple, nada de esto es indulgente. Esta complejidad se hace evidente en el momento en que la teoría se encuentra con la realidad. Los conductores lo experimentan como vacilación, búsqueda de marcha.
La sensación de que el vehículo piensa demasiado en algo que debería ser instintivo acelera suavemente a velocidad de crucero y la transmisión debate sus opciones. Baja 2 marcas, no 3. Luego vuelve a subir cuando la demanda cambia apenas un poco. Los ingenieros lo llaman lógica adaptativa. Los conductores lo llaman retraso. Peor aún, la confiabilidad del sistema se vuelve probabilística. Cada solenoide, celo y disco de embrague introduce un nuevo punto potencial de fallo. Cuando el fluido se contamina, muchas veces por desgaste normal, las válvulas se atascan, los cambios se vuelven bruscos. Eventualmente, la transmisión falla de una manera que no se puede reparar de forma económica. La ironía es difícil de ignorar. Para ahorrar combustible, la industria construyó transmisiones que consumen energía simplemente por existir. Las bombas hidráulicas roban potencia. La fricción se multiplica con cada componente giratorio. Las ganancias de eficiencia en el papel se erosionan ante la realidad mecánica. Esto se presentó como la cúspide de la evolución automotriz. Pero en otro lado, se estaba llevando a cabo una conversación distinta. El rechazo silencioso, el reinicio desde los primeros principios de China, mientras los fabricantes occidentales refinaban relaciones de marcha y mapas de software. Los ingenieros chinos se hicieron una pregunta más básica, porque el motor tiene que estar conectado a las ruedas en todo momento. En lugar de tratar la caja de cambios como algo sagrado, la trataron como opcional. En lugar de optimizar alrededor de las debilidades del motor de combustión, las eludieron por completo. No se trataba de copiar sistemas híbridos del extranjero. Los primeros híbridos, especialmente los pioneros en Japón, todavía dependían en gran medida de la complejidad mecánica y de los engranajes planetarios. Los fabricantes chinos eligieron un enfoque más radical, eliminar la transmisión de la mayoría de los escenarios de conducción. En lugar de obligar al motor a responder al instante a condiciones de tráfico para las que nunca fue diseñado, separaron los roles. El motor generaría energía. Los motores eléctricos entregarían movimiento. El vínculo entre ambos sería condicional, no constante. Esta decisión redefiniría el comportamiento de un vehículo a bajas velocidades, donde ocurre la mayor parte de la conducción. La revolución DHT, convertir motores en centrales eléctricas. La transmisión híbrida dedicada, DHT por sus siglas en inglés, utilizada en sistemas como el DME de BD y el He4 de Great Wall Motor, abandona los supuestos tradicionales sobre los trenes motrices a velocidades urbanas, típicamente por debajo de 72 a 80 km por hora. El motor de combustión se desconecta mecánicamente de las ruedas, no funciona en ralentí en los semáforos, no responde a las presiones sobre el acelerador, en cambio opera como un generador. El motor gira a un régimen constante y eficiente, moviendo un generador que produce electricidad. Esa electricidad fluye a una batería y luego a un motor eléctrico. Es el motor, no el motor de combustión, el que hace girar las ruedas. Esta arquitectura encaja perfectamente con la física de los motores eléctricos. Los motores eléctricos entregan el par máximo desde 0 RPM. No necesitan una primera marcha para arrancar ni una segunda para ganar impulso. La aceleración es lineal e inmediata. El motor de combustión, liberado de la necesidad de responder a las demandas de conducción, puede optimizarse de manera despiadada para la eficiencia. Muchos de estos motores usan variantes del ciclo Miller o Atkinson, sacrificando potencia máxima a cambio de eficiencia térmica. En un auto tradicional, esto se sentiría débil. Como generador, es ideal. El resultado es un vehículo que se siente ágil en el tráfico mientras consume combustible a niveles antes asociados con autos urbanos pequeños. La complejidad no se reemplaza por simplicidad por sí misma, sino por claridad de roles. Cada componente hace un trabajo, y lo hace bien. La verdad de una sola marcha, resolviendo el problema de la autopista. Los críticos a menudo señalan las autopistas como la debilidad de los sistemas híbridos. Los primeros diseños tenían dificultades a velocidades sostenidas, donde convertir combustible en electricidad y de vuelta generaba pérdidas. Los ingenieros chinos abordaron esto de manera directa. A velocidades de crucero, típicamente entre 96 y 112 km por hora, el sistema cambia su comportamiento.
Un solo embrague se acopla, conectando mecánicamente el motor a las ruedas mediante una relación fija. No hay cambios, no hay búsqueda de marcha, solo una marcha larga y eficiente diseñada para un movimiento constante. A estas velocidades, el motor de combustión finalmente opera en el entorno que prefiere. Carga constante, RPM estables, fluctuaciones mínimas. Si el conductor necesita adelantar, el motor eléctrico complementa al instante, sin requerir reducción de marcas. Este enfoque revela la verdad fundamental detrás de la obsesión por las múltiples marcas. A velocidades de autopista, los motores no necesitan 10 marcas, necesitan una buena confiabilidad, costo y el fin del prestigio mecánico, más allá del rendimiento y la eficiencia. Existe un tema que finalmente decide la adopción: la longevidad. Las transmisiones automáticas tradicionales son sistemas que sufren mucho desgaste. Los paquetes de embrague se degradan, los fluidos se deterioran, se acumula suciedad. Las reparaciones son complejas, especializadas y costosas. Fuera de garantía, una falla a menudo significa reemplazo completo. Los sistemas DHT cambian esa ecuación. Hay menos componentes que se desgastan, los motores eléctricos funcionan de manera magnética, con mínimo contacto físico. Los rodamientos y los engranajes reductores son simples en comparación. Para operadores de flotas y propietarios a largo plazo, esto se traduce en previsibilidad, menores costos de mantenimiento, menos fallas catastróficas, menor tiempo fuera de servicio. Lo que alguna vez se consideró una marca de excelencia ingenieril, la complejidad mecánica intrincada, se convierte en una carga cuando la confiabilidad y el costo importan más que el prestigio. El fin del barroco, porque ganaron menos piezas. Hubo un tiempo en que el exceso se celebraba por sí mismo. En el arte, la arquitectura y la ingeniería, la complejidad señalaba maestría. El periodo barroco produjo una artesanía extraordinaria, pero también reveló los límites de la ornamentación sin medida. Las transmisiones de 10 marcas pertenecen a esa tradición. Son impresionantes, son intrincadas, son innecesarias. El minimalismo funcional no es la ausencia de sofisticación, es la sofisticación expresada con disciplina. Saber qué eliminar es más difícil que saber qué añadir. La filosofía de tren motriz de China refleja este cambio. No más ruidosa, no más compleja, simplemente mejor alineada con la realidad. La caja de cambios moderna no desapareció porque dejara de funcionar. Desapareció porque dejó de tener sentido. La pregunta ya no es cuántas marcas tiene un vehículo, es cuán inteligentemente se mueve la energía del combustible al movimiento. En esa competencia, los electrones son más silenciosos, más rápidos y menos exigentes que el metal. El progreso no vino de añadir otra relación, vino de darse cuenta de que las relaciones nunca fueron lo importante.